Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, nuestro Padre, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Nos da la vida y en la vida nos da su Hijo y en su Hijo su Santo Espíritu. Un solo Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a escuchar palabra de vida eterna, palabra viva y eficaz. Hágase en mí según tu palabra. Es la expresión de fe de nuestra Madre María. Hágase, hacedora. La palabra de Dios eficaz, es viva. Viva, hágase en mí según tu palabra. Antes de comenzar con el evangelio de hoy, que está en el 16 de Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15, el Señor nos ha inspirado que comencemos a hacer esa invocación de alegría, de fe, de esperanza en Cristo para cada uno de nosotros. Y está en Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, hoy a nosotros, en el capítulo 4, versículo del 4 al 7. Después pasamos al evangelio que está señalado para hoy. Pero en la palabra de Dios, una tilde, una coma, un punto y seguido, un punto y aparte, es viva, palabra viva. Y la palabra de Dios, porque es viva y porque es inspiración en el Espíritu Santo, tenemos que discernirla, meditarla, compartirla, reflexionarla, escudriñarla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Pablo a los Filipenses, hoy a cada uno de nosotros, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Estén siempre alegres en el Señor. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre alegre. Y dice, se lo repito, que suene en el corazón, que suene esa palabra. Estén alegres y tengan buen trato con todos. No se puede vivir alegre si no tenemos paz con el prójimo, si no le deseamos paz al prójimo. Esa es la enseñanza que nos da, que tengamos buen trato con todo, que miremos a Cristo en la persona y que la persona vea a Cristo en nosotros. El Señor está cerca, el Señor está cerca. Háblale que Él te escucha. El Señor está cerca, Él te mira, nos mira. No se inquieten por nada, eclipse, esto, aquello, no se inquieten por nada. Eclipse, aquello, lo otro, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Oración del cristiano católico no se puede quedar en pedir solamente. Claro que necesitamos, pero nos dice la palabra, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puedan imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que mi hermano y mi hermana, ánimo, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ahora sí, del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo de 9 al 15. Dispongámonos. Estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer en lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No se inquieten por nada, el Señor está cerca. Ya lo escuchamos,
en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Ahora el mismo Señor, que todo es palabra del Señor, es Jesús mismo que habla a través de los evangelios, es el mismo Dios que nos habla a través de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia nos habla de ese proyecto de salvación, ese propósito de salvación en Jesucristo de parte de Dios nuestro Padre, por y para cada uno de nosotros. Y aquí nos está hablando el Señor a través del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo de 9 al 15. Dice que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Y cada amanecer en nuestra vida es un resucitar en Cristo. Es resucitar en Él, vivir en la esperanza, en la fe, el amor, la caridad. Se apareció primero a María Magdalena, pero hoy se nos aparece a nosotros. Hoy se nos aparece a nosotros, no muerto, resucitado, de la que había echado 7 demonios. No sé qué hay en tu vida que Jesús tiene que expulsar hoy en este día, mi querido hermano y hermana. Pero dispongámonos a pedir a Dios Padre en el nombre de Jesús. Lanzo a los pies de Cristo esto que me agobia, lanzo a los pies de mi Señor esto que me atormenta, lanzo a los pies del Señor, y pon la lista que no hay problema grande para Dios. No hay problema grande. Él es el Todopoderoso. Ella fue a anunciárselo. María Magdalena, después de ver a Jesucristo resucitado, fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. La tristeza nos puede visitar. De pronto en este momento alguno de nosotros está experimentando eso. También podemos llorar, pero eso es un estado temporal. Eso es un estado temporal, porque el Señor es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. Es la Pascua. Estamos en octava de Pascua para entrar en ese tiempo pascual durante esa semana que vamos hacia la ascensión del Señor después del Pentecostés. Pero nuestra vida es eso, hermano, un Pentecostés actual. Ella fue a decírselo, a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús. No ha desconocido de Jesús, compañero de Jesús, y que estaban tristes y lloraban. No podemos ver a un Jesús resucitado en el sepulcro. ¿Cómo vamos a encontrar a un resucitado en el sepulcro? Él está afuera, está vacío. Ese sepulcro de nuestra vida, ya Jesús lo blanqueó con su presencia, con su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz sea con ustedes. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Se le crea la noticia, se le crea el eclipse, que va a haber una catástrofe, pero se lee la Biblia, se anuncia la Biblia. Pero al oírle decir que vivía lo que Jesús nos dice y que lo habían visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto. Siempre busca la manera, el amor de Dios, de mostrarse a nosotros. Se le mostró a María Magdalena ese primer día de la semana, de madrugada. Después, en otro aspecto, a los 2 discípulos que van a ese pueblito, a los discípulos de Maús, que iban tristes, que iban cabizbajos, que iban discutiendo por el camino, que iban frustrados. Se les apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblecito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. El horóscopo, que Génesis, que Tauro, que Piscis, que Aries. Por Dios, Señor. Amado Dios, perdónanos que no sabemos lo que hacemos. Perdona a los que no saben lo que hacen. Por último, se apareció a los 11 discípulos. Esos somos nosotros también. Estamos ahí en la palabra, porque estamos escuchando esta palabra, porque el Señor nos está hablando. Por último se nos aparece a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe, porque la gracia estaba en ellos, como está en cada uno de nosotros, la gracia de Dios. Pero hay que responder a esa gracia. Él los reprendió por la dureza para creer en los que le habían visto resucitado. Y les sigue diciendo en el versículo 15 de ese capítulo 16 de Marcos, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Hermanos y hermanas, por eso la insistencia de compartir el mensaje, por eso la insistencia de compartir la buena nueva. Usted y yo somos elegidos por Dios
para ser puente, canal e instrumento de su gracia, de su bendición, de su amor. Vayan y anuncien y mire las redes sociales. No hay que coger un avión para irse a Alemania, para irse a Inglaterra, para irse a Rusia. No, compartir. Y el mensaje llega a toda la creación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Hermano, hay personas que se levantan y ven una mala noticia y salen por el barrio entero a decir esa mala noticia. La ignorancia es atrevida, no se está buscando a la persona. La ignorancia es así que obra. Pero los que tenemos un poquito de conocimiento, cuando escuchamos la buena nueva, ¿qué hacemos con ella? ¿Le damos like y comentamos y nos quedamos ahí? No. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan para que crean. Seamos ese testigo de Dios. Así como María Magdalena, que no se quedó callada. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los discípulos, a los que habían sido compañeros de Jesús. Después se le apareció a otros dos, a un diferente aspecto, a otros 2 que iban a un pueblecito. También ellos vieron y volvieron a contárselo a los demás. Nosotros estamos llamados, mi querido hermano, mi hermana, a ser ese instrumento, ese canal, ese puente de la buena noticia, de la buena nueva, de Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. El Señor vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colme toda tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Recordemos siempre que es lo que celebramos, la divina misericordia de Dios en el calendario litúrgico mañana, pero esa divina misericordia se derrama cada día en nosotros. Digamos con fe, con esperanza, con sencillez, con humildad, con amor: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor. Cristo te ama. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa inspiración del amor de Dios en este indigno siervo, frágil instrumento de Dios, que despierta en la mañana al oír la palabra de Dios, nuestro corazón abrirse a esa gracia santificante. Paz y bien.